Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos que siempre nos acompañan en las diferentes formas de las redes sociales. Que el Señor les bendiga en esta noche. Como siempre estamos con la disposición de darnos un refrigerio. Esta noche tuvimos un momento de oración en nuestra iglesia local. Somos muy bendecidos ya que aprovechamos la oportunidad, no porque nosotros, ¿verdad?, tengamos la habilidad, la fuerza, sino porque es Dios quien pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Y eso nos hace sentir siempre la bienaventuranza. El Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y depende de cómo nosotros nos enfoquemos en ella, vamos a tener esa disposición. Porque si nosotros nos enfocamos solamente en las cosas del mundo, estaríamos dejando pasar por alto las bendiciones que Dios nos da. En esta noche quiero compartir unos versículos del Salmo capítulo número 1. En este momento se están impartiendo los estudios del libro de los Salmos en nuestra iglesia local. Y hemos sido muy bendecidos recordando un poco acerca de lo que nosotros hemos aprendido. Siempre queremos compartir con aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad, otros la han despreciado. Siempre el Señor tiene ese gesto de poner a sus siervos para que puedan compartirla. Y en el momento indicado, muchas veces la palabra del Señor llega a aquella persona que más la está necesitando. El Salmo capítulo número 1 habla de dos personajes o de dos tipos de personas. Hay una bienaventuranza para el justo y habla acerca del camino también, ¿verdad?, de lo que sucede a los pecadores. Pero en esta noche quiero compartir los primeros 3 versículos y voy a dar lectura a ellos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio que me das en esta noche, Señor, de compartir tu palabra. Señor, te pido, Padre Santo, que esta palabra, Señor, sea de bendición, sea de beneficio, Padre, y que llegue, Señor, a aquellos que están necesitando de tu consejo, Padre bendito. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a interpretarla correctamente en esta noche. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Le doy las gracias. Amén y amén. Bueno, decía de que nosotros somos bienaventurados, hablando de nosotros todos los que hemos creído en la palabra del Señor. Vamos a aclarar de que creer en la palabra del Señor no solamente es decir yo creo, ¿verdad? Dios está conmigo en todo lugar. Debemos de aprender a discernir y a saber si verdaderamente Dios está con nosotros, porque muchas veces nosotros nos esforzamos y vemos más que todo prosperidad acá terrenal y no nos damos cuenta de que nuestra vida la estamos dejando ahí a cambio de esa prosperidad. La prosperidad que nosotros debemos de ver en nuestra vida es nuestra salud espiritual. Cómo nosotros estamos delante del Señor. El tema en esta noche es la bienaventuranza del justo. Nosotros somos bienaventurados, como he leído acá, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Nosotros, por la voluntad, por la gracia del Señor, hemos sido justificados. Muchas personas piensan que nosotros, ¿verdad?, como cristianos,
negamos de que somos pecadores, con la diferencia de que somos pecadores redimidos. ¿Qué significa eso? No significa que nosotros tenemos la libertad para pecar. Significa de que nuestro corazón fue transformado, que nosotros fuimos convertidos. Y de esa manera llegamos a ser bienaventurados. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros debemos mostrar o reflejar con nuestra vida? Son las virtudes y el carácter de aquel que nos ha redimido. El carácter de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 específicamente es donde me quiero enfocar en esta noche. Dice que todo aquel que es justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sabemos por lógica, por naturaleza, de que todo árbol, antes de dar fruto, es necesario que crezca. Es necesario que crezca, y nosotros como cristianos sabemos de que el crecimiento que nosotros debemos demostrar o debemos de experimentar es un crecimiento espiritual. Específicamente debe de ser un crecimiento espiritual, y los frutos que demos nosotros al crecer espiritualmente será el resultado del crecimiento, no de un crecimiento, como digo, muchas veces, a veces las personas se convierten, algunos dicen que se convierten, no se han convertido y muestran un crecimiento como las llamas de fuego en un zacatal seco. Se levanta con todo, pero es en todo aquello que el ojo humano puede ver. Pero en realidad la relación con Dios es algo muy diferente. Ahora, los frutos que todo aquel que ha creído en la palabra del Señor es los frutos del Espíritu. No son frutos nuestros, no son frutos que nosotros podemos dar, porque nosotros, apartados de Él, dice la palabra del Señor, nada podemos hacer. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Dijo nuestro Señor Jesucristo que todo pámpano que llevara fruto, ¿verdad? Su Padre, que es el labrador, nos limpiaría para que lleváramos más fruto. Ahora, nuestro crecimiento y nuestros frutos deben ser espirituales principalmente. Es obvio que nosotros, cuando nos entregamos al Señor, debemos de servir al Señor. Y en este momento, podría cualquier persona que tal vez nos mira trabajar todo el día, de sol a sol, podría pensar de que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Pero en este momento, el servicio que estoy prestando es el servicio al Señor. Y es para llevarles el consejo de la palabra. Ahora, ¿por qué es que debemos nosotros dar frutos del Espíritu? Especialmente, porque la palabra del Señor en San Mateo capítulo 7, versículo 16 dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos del Espíritu. Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que enfocarnos en la palabra del Señor, y de esa manera nosotros vamos a poder percibir, vamos a poder discernir cuáles son los frutos que está dando todo aquel que dice haber creído en la palabra del Señor. Siempre debemos recordar que el crecimiento de los justos no va a depender de las circunstancias que podemos estar experimentando externamente. Los frutos que nosotros debemos de dar como cristianos dependen de nuestro interior. Y no hablo de nuestro interior hablando físicamente de nuestros órganos, estoy hablando del Espíritu que mora en nosotros, porque al haber creído en la palabra del Señor, al haber recibido a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, hemos llegado a ser templo y morada del Espíritu Santo. Siempre debemos de recordar de que las circunstancias o lo que nosotros mostremos físicamente no son los frutos que precisamente debemos demostrar, sino los frutos del Espíritu.
¿Y cómo lo vamos a mostrar? Solamente teniendo una relación íntima con nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando lectura a su palabra y teniendo comunión con Él a través de la oración. Teniendo esa comunicación con nuestro Dios, es que nosotros vamos a poder experimentar un crecimiento espiritual, porque muchos van a mostrar una apariencia, como lo mencioné, en un crecimiento de acuerdo a los servicios, de acuerdo a los privilegios que puedan estar desempeñando en cualquier área. Pero en su relación con el Señor es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque se quedan prácticamente estancados en que han salido de su responsabilidad, en que han hecho lo que tenían que hacer y que por lo tanto ya salieron de su compromiso y ya no hay nada más que hacer para buscar del Señor. La búsqueda del Señor sí definitivamente debemos de cumplir con lo que la palabra del Señor nos manda, que no dejemos de congregarnos, pero la búsqueda del Señor debemos de hacerla cuando estamos a solas, cuando estamos definitivamente en aquel tiempo que nosotros creemos que es nuestro. Ese es el tiempo que en vez de desperdiciarlo debemos de aplicarlo para poder leer la palabra del Señor, para poder orar, para poder tener esa comunión con nuestro Dios. Y no debemos estancarnos en aquello que nosotros podemos hacer físicamente. Muchos de ellos, aquellos que se ven frondosos, aquellos que se ven fuertes, aquellos que se ven activos en la obra del Señor físicamente, muchas veces, humanamente hablando, atraviesan diferentes situaciones en su vida que los hace marchitar. Los hace marchitar. ¿Por qué razón? Porque la relación con nuestro Dios no está como debería de estar, por tanto, la fe que tienen es poca. La fe que ellos tienen está basada solamente en obras, en lo que pueden hacer por aquel, ¿verdad?, que tal vez ven que tienen una necesidad. Sí es bueno ayudar a las personas, pero las obras de nosotros como cristianos deben de ser obras del Espíritu, obras espirituales. El cristiano verdadero permanece firme. Cuando atraviesa las situaciones difíciles, permanece firme, florece y da fruto, porque está arraigado en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre. Siempre debemos de tomar en cuenta que nuestras raíces deben de estar bien arraigadas a nuestro Dios, bien arraigadas. ¿Cómo? Como mencioné, practicando siempre, constantemente lo que es la oración, dando lectura a la palabra del Señor. Pero ¿por qué razón específicamente es que el justo permanece firme en esas situaciones? ¿Por qué? No es porque sea fuerte, no es porque sea alguien más astuto, sino por la sabiduría que Dios le da, y la razón es la creencia en la palabra de Dios. La razón es la lucha que llevamos por hacer la voluntad de Dios. No es que nosotros tengamos, ¿verdad?, una fortaleza física más que otro. No podemos sentirnos más que otro, no somos menos que otros. La diferencia está en esa lucha que nosotros llevamos. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nosotros muchas veces pasamos necesidades y oímos testimonios de hermanos que están luchando en el Evangelio, pasan necesidades, tribulaciones, pero en los testimonios nos damos cuenta nosotros, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las necesidades y los problemas que están pasando.
pero a través del testimonio. Por eso es importante dar testimonio en la iglesia, porque sirve para edificación de otros hermanos. Muchas veces son situaciones que nosotros no conocemos, pero cuando dan el testimonio y dicen de que han acudido al Señor y el Señor les ha respondido, nosotros nos damos cuenta, somos fortalecidos y hacemos lo mismo. Buscamos del Señor, no nos andamos quejando con uno, con el otro, sino que nos acercamos a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, porque no hay nada que nosotros necesitemos, no hay nada que nosotros queramos saber de que el Señor no lo sepa o de que el Señor no pueda hacer por nosotros. Nosotros somos bienaventurados, como decía, somos bienaventurados. El cristiano entiende que cada prueba que enfrenta es una oportunidad para fortalecer su fe. Porque la fe de nosotros no va a ser fortalecida cuando todo está yendo bien en nuestra vida. Ahí es donde nosotros cometemos aquellos errores de confiar en lo que nosotros tenemos. Cometemos el error de confiar en lo que podemos hacer. Muchas veces son enfermedades, muchas veces es escasez. Cualquier situación que nosotros como cristianos podemos pasar, siempre debemos de verla como una oportunidad para crecer nuestra fe, creyendo en la palabra del Señor. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Siempre debemos de sentir ese gozo. El apóstol Pablo lo decía en la carta a los Filipenses: regocijaos en el Señor. Una vez más digo, regocijaos. No tenemos por qué andarnos quejando, andar lloriqueando. Cuando nosotros hacemos eso, la tristeza, los problemas más nos agobian. Porque hay personas, y muchas veces juzgamos mal a las personas, porque la persona tal vez no está en la condición de ayudarnos, la persona no está en la condición para poder echarnos una mano, y nosotros juzgamos, decimos no quiere ayudarme, no quiso ayudarme. Pero nuestra fe, ¿dónde está? Nuestra fe no debe estar puesta en nada de lo que nosotros podamos ver o en otra persona. Nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Dios. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. El camino del cristiano siempre debemos de saber de que no es un camino que está estancado. Ese camino es un camino de transformación día tras día, día tras día. Y esa transformación no va a ocurrir si nosotros estamos alejados de la palabra del Señor, si nosotros estamos alejados de nuestro Dios, no oramos, no clamamos a Él. No ocurrirá ningún crecimiento, no habrá ningún crecimiento, no habrá ninguna transformación. Es necesario que nos enfoquemos en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? El Señor muchas veces, como hemos leído en el versículo 3, dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En diferentes ocasiones, a través de la Biblia, encontramos que el Señor muchas veces hace la comparación con diferentes, más que todo con la naturaleza. En este caso nosotros, dice acá, que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por ejemplo, las palmeras, tenemos muchas cosas de la naturaleza que el Señor usa. Por ejemplo, aquel dice que es de doble ánimo, lo compara con las olas del mar. Aquel que duda, aquel que cree, que no cree, y la palabra es específica y dice de que no hay un término medio, o es frío o es caliente, pero no puede ser tibio. Por eso debemos de considerar de que nosotros somos como la semilla, que cuando esa semilla, una semilla de algún árbol,
cuando se siembra en buena tierra. Por eso está la parábola del sembrador, que dice de que las semillas cayeron en diferentes áreas del terreno, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra, y toda semilla que se siembra en buena tierra, toda semilla de árbol, esa semilla germina y llega un día a convertirse en un árbol que si es un árbol frutal va a dar su fruto, y si no va a dar sus hojas, va a dar su sombra, va a ser un árbol frondoso. Así es nuestra vida, así es nuestra vida espiritual. Debe de ir creciendo cada día, nuestra fe debe ir creciendo día tras día, día tras día. Esa es la importancia de que nosotros busquemos dónde congregarnos. Si alguien no tiene dónde congregarse, es importante que busque una iglesia donde se esté predicando la palabra del Señor, donde el servicio no esté basado solamente en un entretenimiento, donde el servicio no esté basado solamente en fábulas, que no esté basado solamente en cuentos, que no esté basado solamente en elocuencia, que no esté basado solamente en hablar de prosperidad y prosperidad y prosperidad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos llenamos de toda esa falsa enseñanza? Cuando vienen los problemas, cuando viene la tristeza, la enfermedad, muchos tienden a retroceder. Por eso es importante de buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios tal y como está escrita. Pero ¿cómo es que nuestra fe va a ir creciendo cada día? Conociendo más a nuestro Señor Jesucristo por medio de la lectura de la palabra de Dios, así como también, como mencioné, a través de una vida constante de oración. Porque es importante que nosotros oremos, clamemos al Señor y tengamos esa comunión con Él, una comunión constante. Porque al igual que los árboles, cuando nosotros, por voluntad del Señor, estos árboles tienen su crecimiento, pero es importante, los árboles necesitan del agua, los árboles necesitan de luz, los árboles necesitan que les estén limpiando, que los estén podando cuando están creciendo. Es necesario ese cuidado. De la misma manera, nosotros necesitamos ese alimento, ese abono, ese alimento que es la palabra de Dios. Al igual que el árbol necesita del agua, de la luz, también nosotros necesitamos tener esa comunión con nuestro Dios, pero no solamente eso, sino necesitamos una vida de constante comunión con nuestros hermanos dentro del templo. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, como dice la palabra del Señor. De esa forma es que nosotros vamos a ir creciendo firmes. De esa forma es que nosotros vamos a llegar a dar frutos espirituales. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como mencioné, es bueno servir en la iglesia, hacer lo mejor posible, no quedarse estancado. Muchas veces hay hermanos que están sirviendo en algún privilegio y les pasa la de aquellos que no quieren aprender el inglés en este país, que muchas veces uno trata de ayudarles y ellos dicen, no, con que me entiendan, con eso basta. Y muchas veces sirve de payaso la persona. Es importante que prestemos atención y que cada día, cada momento, cada cosa que hagamos para el Señor, luchemos por hacerlo lo mejor posible. Vale decir que no lo estamos haciendo para ningún hombre, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que nos enfoquemos, que crezcamos, que hagamos las cosas mejor.
con gozo, con alegría, con anhelo, con deseo. Pero también es importante que nos autoanalicemos y que nos pongamos a cuentas con el Señor, porque si no, todo aquello que hagamos, dice la palabra del Señor, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Es importante que estemos a cuentas con nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Los frutos del Espíritu, de los cuales nos habla la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Son cosas que muchas veces es lo más difícil e imposible para nosotros, si no fuera porque el Señor nos da ese crecimiento en nuestra fe. Es imposible que nosotros demos esos frutos. La gente confunde las cosas, confunde el gozo, porque lo buscan en los vicios, lo buscan en diferentes formas. Confunden el amor, porque aplican el amor para todo aquello que anhelan hacer o tener. Y esto incluye lo que es la lujuria. No hay paciencia, no hay bondad, no hay fe. Y si no hay fe, mucho menos va a haber mansedumbre. Si nosotros como cristianos nos enfocamos en la palabra del Señor y tenemos esa comunión con nuestro Dios, vamos a dar esos frutos del Espíritu. Y al dar esos frutos del Espíritu, estaremos reflejando, como mencioné al principio, las virtudes y el carácter de Jesús. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso. Debemos de aprender de nuestro Señor. Ahora, la pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás consumiendo el alimento espiritual para tu vida? ¿Cómo está esa salud espiritual delante de nuestro Dios? El único alimento que te puede dar el crecimiento en el conocimiento de Cristo es leyendo su palabra. Leyendo su palabra y teniendo esa comunión a través de la oración. No dejando de congregarte. Así vas a ir creciendo, conociendo cada día más de nuestro Señor. Es importante prestar atención, porque muchos se alimentan solamente, como lo mencioné, de emociones temporales, de cosas antibíblicas, de entretenimiento. Es importante que prestemos atención a lo que es la palabra del Señor, que meditemos. Capítulo 1, Salmo capítulo 1, versículo 2. Que meditemos en la palabra del Señor, como lo dice, que sea nuestra delicia, y que meditemos en esa palabra de día y de noche. ¿Y cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado de estar arraigados, con raíces espirituales, arraigados a nuestro Señor? Dice que seremos como el árbol plantado, versículo 3, junto a aguas, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquellos que viven de un emocionalismo, aquellos que viven de una creencia, cuán grande y dolorosa es la tristeza que experimentan cuando aquello terrenal en lo cual habían puesto su confianza, mas aquellos que confían en el Señor, aquellos que confiamos en el Señor, vamos a hacer. Vamos a experimentar tristeza. Viene a raíz
de la ignorancia que muchos experimentan y viven en un pecado permanente. Cuando la palabra del Señor dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, volver atrás, porque todo lo que está escrito, dice la palabra del Señor, ha sido escrito para nuestro entendimiento. Así es de que, teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, debemos de enfocarnos y hacer todo de la mejor manera posible para el Señor. No solamente desempeñar un privilegio, sino todo aquello que tiene que ver con buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Padre en esta noche. Señor, gracias por su palabra. Le pido, Padre amado, que bendiga, Señor, a todos aquellos que han dispuesto su tiempo, Señor. También, Padre, le doy las gracias y le pido, Señor, que sea usted obrando en aquellas iglesias, Padre, que predican su palabra, que predican, Señor, la sana doctrina. Bendígala, Señor amado. En esta hora, Señor, yo le pido, Padre, que bendiga nuestra iglesia local, iglesia cristiana solo por gracia. Le pido, Señor, que bendiga a nuestro hermano pastor Luis Ramírez, Iglesia de Dios Mundial, filial San Martín. Que bendiga, Señor, a nuestro hermano pastor Felipe Martínez, Iglesia Jesucristo viene pronto. Y así también, Padre, le pido, Señor, que bendiga a todos aquellos que llevan el mensaje, Señor, a diferentes lugares. Bendiga, Señor, a nuestro hermano Walter Trejo. Le pedimos, Padre, siempre que obre, Señor, en su salud. Le pido, Padre, que bendiga mi vida, Señor, que bendiga este lugar, Señor, y que me dé la fuerza, la fortaleza, siempre, Señor, el conocimiento para poder, Señor, exponer su palabra, Señor, siempre tal y como está escrita. Señor, gracias le doy, Señor, por este momento. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén.